semana estudiamos esta lección. Una frase sacada del versículo de memoria que se encuentra en Deuteronomio 30:19. Vamos a leerlo en voz alta, por favor. Deuteronomio. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy, por testigos. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30:19. Y entonces, ¿qué les hace pensar el título? ¿Qué les hace pensar? Vamos por parte, el título. Acá lo escribí. ¿Cómo? ¿Un clamor? Para mí es una advertencia, es una invitación con advertencia. Ok, vamos por parte. Clamor, invitación, Advertencia también. advertencia, ¿qué más? Consejo. Entonces está en la respuesta. Yo llevo el tiempo acá. Es como una súplica, ¿no? Okay, Por eso súplica. dije clamor. Luis, habla a mí. El título, solamente el título. Es como invitación, pero a la vez una advertencia, porque hay, es como que están diciendo, escoge esto porque también hay aquello, ¿no? Hay vida y hay muerte. Ok, voy a poner esto en signo de interrogación porque quiero que pensemos un poquito la perspectiva, porque hay una advertencia, o sea, ¿cómo tomamos nosotros las advertencias? ¿Cómo las tomamos? ¿Cómo las entendemos? Porque Pero eso la que- advertencia está señalizada por esto. Doquiera estemos, cuando vemos esto, signo de exclamación, como que... Pero la advertencia depende muchísimo de nuestro discernimiento, porque vos vas en una autopista y te dice, no mensajees porque este puede ser tu último mensaje. Claro, porque puede ser el último. Ajá. Entonces, sin embargo, todo el mundo mensajea, Claro. o la mayoría. Te dicen, no andes a más de tal velocidad. O sea que la advertencia es advertencia con un tenor o sin él. Con una... ¿cómo se dice? Con una consecuencia, porque te está diciendo, puede ser el último. También te dicen, no vayas a más de tantas. Y por eso quería entender advertencia. Es una A ver, orden, es una orden. ¿es una orden? Ok, vamos a... Porque un clamor, una invitación, un consejo, una súplica, es como, mira, esto es lo que te conviene. Pero una advertencia es como, te lo estoy diciendo porque yo ya lo pasé o porque atiende, pues, te lo estoy diciendo. No sé. Ok, yo creo que estamos pensando un poquito en nuestros caracteres. No. Estamos pensando en todo lo malo que nos ocurrió cuando no hicimos caso. Yo quiero que salgamos de ese pensar y quiero que es una advertencia. Es algo No como la recibo. no, es algo que se te está avisando que puede tener una consecuencia. Porque hay un conocimiento de esa persona que da la Yo siento advertencia. que es más bien como una información que acarrea consecuencias. Ok, ahí está. Conocimiento
conocimiento, información, y aquí esta es la parte interesante, lo que dijo Jorge, consecuencia. Y aquí, ¿y qué es consecuencia? Que siempre recalcamos aquí. Es el resultado de lo que elegiste, de lo que sembraste. Sí, pero ¿quién lo determina? Nosotros. No, nosotros decidimos. Pero ¿quién determina la consecuencia? Ahí está. Ahí está. De diseño. Ay, gracias. Ley de diseño. Ley de diseño. ¿Qué es con la ley? O sea, las consecuencias, ¿no? La siembra y la cosecha. Entonces, por eso quería hacer esa aclaración. Porque una advertencia es completamente neutral. Es un aviso. Cuando uno da una advertencia, uno está rindiendo información ya probada y ya información ya evidenciada anteriormente, que es lo que propone que uno decida sabiamente. Hablemos de escoge. Y voy a borrar esto porque ya lo establecimos. Ya no es una duda, ya entendemos lo que es una advertencia, porque esto no equivale a amenaza. Son dos cosas completamente diferentes. Sin embargo, en nuestra naturaleza caída y dado todo lo que hemos experimentado, cada vez que se nos dice algo, nos remontamos a cuando no obedecí, me cayó la locha. La teja. La teja. Un pedazo de... Como la losa, ¿no? Sí. Como la losa del techo. Ajá, eso. Pero locha, ¿en qué se dice? ¿En Panamá se dice locha? Yo creo. No, teja. No es un techo, sino No, la una teja, pieza que... claro, la teja Parte es del techo. lo que es la cubierta del techo, De arcilla. en donde tiene un montón de piezas que se unen, que se encastran. A ver, el techo viene siendo como zinc, o sea, usted lo tiene que comer como zinc. El techo puede ser de zinc, de hoja de metal zinc, o según una... O puede ser la teja. La teja sí, de arcilla, ¿no? De barro. Sí, ¿no? sí. Entonces sí. la locha es, llámese lo que sea. Como se Es entiende una el techo. Multicultural. Y claro, entonces, esto es lo que se nos remonta a mí. Se nos viene a la mente. Sí. Advertencia. Entonces, la advertencia es como que a la hora de decidir, tengamos todos los criterios posibles para que entonces nuestra decisión sea para bien. Ok. El tiempo. ¿Cuál es el tiempo de la primera palabra? Presente. ¿Cómo? No, es un presente imperativo. Ahí está. Esto es imperativo. Sin embargo, está seguido de qué? ¿Qué después? Sí. Ajá. ¿Y para qué sirve la preposición? Para unir. Es un nexo. Bueno, las preposiciones, sí, enlazan. Entonces, esto, unido con esto, ¿hacia dónde apuntamos? ¿Hacia dónde? Me río porque digo, me acuerdo. Bueno, pero y más vale. Viva España. Viva el español, no España. ¿Hacia dónde? No entiendo la pregunta. ¿Hacia dónde apunta el tiempo imperativo, que es como un mandato? No es un mandato. Una orden. Es una orden. ¿Hacia dónde?
Aquí en oración. hacia la vida. Ahí está. Pero es más que en sí la vida, es como hacia la vida eterna, ¿no? Para allá vamos, porque ya te fuiste, te aceleraron. ya te pegaste. El versículo de memoria es claro. Antes, fíjense, el Dios de amor, antes de decir algo, Él prepara a su pueblo. Y el versículo es claro. Fíjense lo que dice. Primeramente, el Deuteronomio, Dios está hablando, ¿no? Parán. Y después de hablar, Él llama testigos. Testigos. La creación y la creación terrenal con la creación celestial. Porque aquí lo dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos. Hoy contra vosotros. Hoy en contra no, sino frente a, digamos. Que les he puesto la vida y la muerte. Entonces, vida, muerte, vamos a escribir eso. Vida. Muerte. Bendición. Acá maldición. Entonces, y después de establecer esto, entonces dice, escoge. Y está diciendo, escoge la vida. Y de esa manera se convierte en una invitación. Ahora, cuando nos va mal, muchas veces esto se convierte en esto. O se convirtió, lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, cuando él dice, pero yo quería que tú, le dice al pueblo de Israel, yo te llamé como enemigos indecibles, etcétera, etcétera. Entonces vemos que Dios está en el negocio de la salvación, está procurando redimirnos. Vamos a lo que mencionaste, Luis. La vida. La vida. Estamos hablando temporal o estamos hablando ¿qué vida? Temporal o estamos hablando Vida eterna. eterna. Yo pienso que las dos. Voy a hacer un principio aquí para que no se me confunda esto. A ver, Ruth. Desarrolle. ¿Por qué eterno? Porque si escogemos bien, vamos a tener vida acá y en la eternidad. Explique vida acá. Yo pienso que al decir vida acá, es que también seamos felices acá. Eso, ahí está. Calidad de vida. Acuérdense, Sí. todos morimos, todos nos enfermamos. Eso es después de la naturaleza, después que Adán pecó, o sea, todos estamos, la muerte está asegurada. Venimos ya defectuosos fisiológicamente y de carácter también. La naturaleza no es perfecta. Entonces está diciendo, a pesar de esto, vas a tener calidad de vida. Porque si nosotros elegimos bien y tenemos una vida temperante, vamos a tener como consecuencia una vida sana, con salud. Vamos a poder, no solo funcionar, sino ser esa parte que le falta a la humanidad que no cree en Dios, esa sal de la tierra. Entonces vamos a poder ser sal en toda la desazón que hay en el alrededor nuestro.
Esto es muy interesante. Vamos a ver esas palabras. Vamos a usar aquí sal, la contraparte, de sazón. ¿Qué es otra palabra similar? Sinónimo de desazón. Desafío. Sin esperanza. Hay mucha gente que vive sin esperanza. Hay gente que vive enferma por sus decisiones. Yo conozco muchísima gente de la iglesia y fuera de la iglesia que a nuestra edad vive con un botiquín como el que está detrás tuyo, en donde se tiene que apastillar para la mañana, para la tarde, para la noche, si no, no vive. Y eso yo pienso que es consecuencia de haber escogido mal. Causa y efecto. Porque Dios nos llama en libertad, a escoger en libertad, sin presión alguna. Porque vos fíjate, estoy poniendo, con tu permiso, tu mismo ejemplo. Tuviste unos análisis, te dieron, o sea, prendieron la luz. Si vos no hubieses escogido bien en hacer un volantazo y un giro en tu vida, no, a lo mejor estarías dando, o no estarías dando la clase, o estarías con un montón de nanas, de cosas, en donde yo veo gente de mi misma edad que ya está arrastrando los pies. O sea, es como que ya está vencida de la vida. Y yo siempre pienso de que Abraham fue... ¿Cuántos años tenía Abraham cuando lo llamó Dios para que deje... Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos. No, era mayorcito. Era mayorcito, pero tenía como 80 años. O Por más. allí, creo que sí, a ver, Abraham podría... Bueno, pero... Estaba en edad, la Biblia dice, habla de edad. No, pero ya eran mayorcitos, porque cuando Dios le dio el hijo a Sara tenía como 100 años. Y no era posible. Claro, Ya no era posible por ningún lado. Y cuando Moisés cruzó el Mar Rojo tenía 80 años cuando lo llamó, ¿no? Bueno, lo que pasa es que los 80 años de antes no eran 80 años. pero con todo eran avanzados en edad. Eran avanzados en edad, no tenían, por más de que los 80 no eran lo mismo, no era, o sea, y sin embargo tenía vigor, tenía fuerzas, tenía ganas, tenía empuje todavía. Entonces, ¿por qué la gente cuando ya pasan los 50, no, ya estoy cerca de la jubilación, ya me voy a estar pensando en mi retiro, me pongo a tejer, a ver televisión y no me muevo? Es porque escoges una forma de vida equivocada que te va a traer consecuencias para la vida eterna. Eso es lo que, eso no quita que tenemos nuestra esencia es de pecado y que igualmente podemos tener un accidente, tener una enfermedad, porque hay gente que nunca ha comido carne y sin embargo ha agarrado un cáncer. Claro. Pero dentro de nuestras elecciones podemos ayudar. Entonces, aquí vamos al párrafo, vamos a la lección del día, y vamos a saltar al viernes. Y vamos a regresar al principio. Yo creo que vayamos al párrafo que está, vamos a leer el párrafo que está allí. Porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6:23. Mientras que la vida es la heredad de los justos, la muerte es la porción de los impíos. Moisés declaró a Israel: hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Deuteronomios 30:15. La muerte de la cual se habla en este pasaje no es aquella a la que fue condenado Adán, pues toda la humanidad sufre la penalidad de su transgresión. Es la muerte segunda, pues en contraste con la vida eterna. Okay. Conflicto de los siglos, página 599. Entonces lo que está hablando es que esa muerte no es dormir.
la primera que está ocurriendo en este momento, es cuando el mal sea erradicado, cuando Cristo venga y el mal es, bueno, el milenio y todo eso, pues, cuando el mal es erradicado. Entonces eso es lo que Cristo está diciendo. Por favor, escojan la vida. Entonces, ¿hay alguna conexión con recibir la vida, las bendiciones y el amor de Dios y obedecer? Vamos a ver. Hay una condición con recibir vida, bendición y amor por Dios. Con la obediencia creo que Ruth más o menos lo dijo. Claro, porque es- ¿Hay alguna conexión? Es la consecuencia de una buena decisión. Entonces, hay alguna consecuencia de lo que es la maldición, la muerte y la desobediencia. Desobediencia. Pero entendamos que ambas funcionan de esta manera. Infelizmente, no es así como muchas personas lo entienden y lo reciben. Muchas personas lo entienden completamente al revés. Si obedezco, o sea, recibo amor. Si obedezco, para recibir amor, yo voy a obedecer. Claro, un poco es como los católicos. Si haces ayuno y te... Bueno, algunos católicos, algunos adventistas ayunan de la misma manera. Bueno, pero Ay, Dios me yo escucha. estoy hablando a lo mejor un poco más... no, ya creo que ahora no se hace Ya no, porque hay tanto. mucha información. Pero Ya estoy todo el mundo se hablando... avivó. Es como que sí, como que ya no. Pero estoy hablando de años atrás, Claro, claro. en donde los monjes se golpeaban, se hostigaban, pasaban hambre, flagelación, dormían sobre frío y un montón de cosas para poder tener el beneplácito de Dios. Claro, claro. Entonces, ahora, sí, entonces por eso le escribí así, para que entendamos que todo esto viene de arriba hacia abajo. Ujú. ¿Ok? su amor es Entonces, incondicional. sí, sí. Quiero que le voy a mandar enseguida ahora un párrafo que no lo incluí y quiero que ustedes lo tengan. Lo encontré, digo, me lo salté, pero ya había enviado todo. Entonces, aquí está. No he bajado la aplicación. No tengo mucho bueno para poderlo hacer. Es el WhatsApp. Ok, aquí les va. Entonces, ok, que lo lea en voz alta, este párrafo, por favor. Lo último que les he enviado. No es que les he Que enviado vi y esto, ¿no? mandaste por acá. ¿Sí lo recibió? ¿Lo puedes leer? Dale. Nuestra identidad personal se conserva en la resurrección, aunque no las mismas partículas de materia o sustancia material que entraron en la tumba. La maravillosa obra de Dios son un misterio para el hombre. El espíritu, el carácter, el hombre
es devuelto a Dios allí para ser preservado. En la resurrección cada hombre tendrá su propio carácter. Dios en su propio tiempo llamará a los muertos, dando de nuevo el aliento de vida y pidiendo que los huesos secos vivan. La misma forma saldrá, pero estará libre de enfermedades y de todo defecto. Vive de nuevo con la misma individualidad de características, por lo que ese amigo se reconocerá al amigo. No hay ninguna ley de Dios en la naturaleza que muestre que Dios devuelve las mismas partículas idénticas de materia que componían el cuerpo antes de la muerte. Dios dará a los muertos justo un cuerpo que le agradará. Ok, entonces aquí estamos hablando de la resurrección. ¿Y qué ocurre con la muerte? El carácter es preservado. El cuerpo, como polvo eras, del polvo viniste del polvo. O sea, al decir el carácter es preservado, vos vas a seguir riéndote de todo en el... No, pero lo digo Claro. en la buena, o sea, Claro. tu disposición amigable, tu buen carácter, la persona que es seria va a seguir siendo seria, a eso me refiero. Claro, claro. Y entonces, por eso, porque, o sea, acuérdense que cuando Dios nos crea, y empezamos a crecer y a estirar el contenedor, ¿no? Y de bebecitos nos tornamos en lo que estamos hoy en día. Desarrollamos un carácter personal, individual, único. Entonces, es eso lo que queda preservado. Nuestras reacciones, nuestra forma de pensar y todo eso. En el día de la resurrección, eso va a ser transformado. Significa que vamos a tener una comprensión mayor, mejor, basada en nuestra experiencia con Dios. Pero el cuerpo, eso que es perecedero, entonces es como las computadoras. Hay una nube con toda una información. Esa nube se puede bajar o accesar diferentes ordenadores, ¿no? Tabletas, celulares. Y es eso, aunque se apaguen o se quiebren los ordenadores, toda la información queda en la nube. Entonces esa nube es nuestro creador. Así de sencillo. Y es maravilloso porque por algo él, claro, acuérdense que estamos contenidos en este cuerpo. No somos robots, somos seres humanos creados a su imagen. Entonces Dios se goza de escucharnos siempre, lo bueno y lo malo, que estemos en relación con Él, que lo incluyamos en todas nuestras decisiones. Entonces, nuestra identidad personal quedará preservada en la resurrección. Y hago eco de la ilustración. En la lección se hablaba de una muchacha, una joven que cuando tuvo su aviso de muerte, entonces ella quería pagar una fortuna para que su cerebro quede. Para que el cerebro quedara conectado a un lugar, cosa de que ella pudiera vivir a través de máquinas, aunque ella estuviera muerta. Entonces, estas son ideas que surgen cuando uno no conoce a su creador. Entonces, quiero que, como el enemigo sabe todo esto, él lo que procura es cortar. Aquí Dios está hablando. Entonces, la forma que el enemigo utiliza para que no estemos con nuestro creador es desconectando nuestra conexión, desconectando la conexión. Y se vuelve muy ingenioso para hacerlo. Nos distrae y nos entretiene. Nos distrae y nos entretiene. Los puntos ciegos que tenemos. A veces uno dice, uno tiene la cabeza en tantos lugares y de repente dice, ¿pero qué me pasó? ¿Por qué? ¿Pero qué pasó? Entonces como uno despierta, uno reacciona, entonces uno dice, no, debo proceder de esta otra manera. Entonces es como
Vamos a leer el siguiente párrafo, por favor. Don espiritual, spiritual gifts, ahí se los traduce. Que es al principio del párrafo de lo que les envié. ¿Cuál es? Uno de los primeros. Cristo es la fuente de nuestra vida. ¿Eso? ¿O Dios podría haber destruido a Satanás? No, a ver. Bueno, ya llegó. Pero si había el primero, pero si había un pecado sobre encima. Ah, pero si había un pecado por encima de otro que pedía la destrucción de la raza por el diluvio, era el crimen básico de la amalgama del hombre y la bestia, lo que disfiguraba la imagen de Dios y causaba confusión en todas partes. Ok, aquí hay una palabra interesante. ¿Qué es amalgama? ¿Cuántos hemos ido al dentista? Yo soy sana, pero el dentista es mi talón de Aquiles. Ok, pero y en la época de antes, porque ahora saben, se hablaron los dentistas, actuaron con el Sí, con los conocimiento implantes y y todo. todo eso, pero ¿qué es amalgama en el mundo odontológico? La amalgama de antes no es cuando sacan lo que está enfermo y sobre eso obturaban, creo que era plomo. Ahí está. Era una mezcla. Es una mezcla. Y es esto lo que es amalgama. Mezcla. Una mezcla. Pero era con plomo, ¿no? Sí. Porque ahora ya no es más con plomo, No, ya porque no es. antes esa amalgama era color plomo. Ahora te lo hacen con porcelana. Claro. Entonces, pero era una mezcla Ujú. para hacer un relleno. Entonces, quiero que comprendamos, volviendo a la idea de lo que es la desconexión. La desconexión con nuestro creador ocurre a través de entretenimiento y distracciones. El pecado, básicamente, que a veces nos distrae y otras veces nos entretiene, ¿no? Y es de esta manera que el enemigo logra que nosotros nos desenfoquemos. La vida verdadera es una. Cuando nos conectamos, estamos en vida eterna, funcionando en vida eterna, porque acordémonos que todo lo bueno es eterno, todo lo bueno viene de Dios y es eterno, permanece. Pero cuando cortamos, interrumpimos esa conexión, entonces estamos en problemas. Entonces empezamos, nuestra perspectiva se reversa, ¿no? Entonces empezamos a palanquear, a forzar situaciones. Voy a hacer esto para lograr esto. Pensando que eso es ley de diseño. Claro, esa es ley de diseño, pero con la perspectiva humana. Y no nos hacemos, no nos agarramos de la fuente eterna. Entonces, la amalgama que en este párrafo está mencionando era entre un hombre y una bestia. En otras palabras, la creación de Dios fue muy específica. Y entonces el enemigo decide, bueno, somos seres inteligentes, pero ustedes, porque los antediluvianos, porque esto es antes del diluvio, ¿no? Los antediluvianos no escribían. ¿Por qué no escribían? ¿Por qué no registraban, por qué no documentaban la historia? Porque todo estaba en el cerebro, acababan de salir de las manos de su creador. Tenían cerebros prodigiosos, no hacía falta. Tenían memorias prodigiosas. Entonces, sin embargo, todo ese conocimiento, toda esa ciencia, la aplicaron hacia el mal. Entonces estamos en problemas. Y esto va a ser lo mismo. Quiero que vayamos ahora al árbol de la vida. Pasemos al árbol de la vida. Árbol de vida. El árbol de la vida
Vamos a leer el siguiente párrafo, por favor. En medio del Edén, el segundo párrafo del Cristo es la fuente de nuestra vida. no, antes de eso. Creo que es el Antes no segundo, está. en medio del Edén. Oh, no se lo mande, no puede ser. Ah, sí, está en el día domingo, perdón. Pasemos el día domingo. Un lapsus. En medio del Edén crecía el árbol de la vida, cuyo fruto tenía el poder de perpetuar la vida. Si Adán hubiese permanecido obediente a Dios, habría continuado gozando del libre acceso a ese árbol y habría vivido eternamente. Pero en cuanto hubo pecado, quedó privado de comer del árbol de la vida y llegó a quedar sujeto a la muerte, la sentencia de vida divina. Polvo eres y al polvo volverás, señala a la completa extinción de la vida. Conflicto de los siglos 587. El día domingo, en medio del Edén, crecía el árbol de la vida, cuyo fruto tenía el poder de perpetuar la vida. Ahí está claramente la descripción. ¿Qué significa esto? Si alguien no tenía acceso al árbol de la vida, ¿qué iba a ocurrir? Pero el hecho de tener el árbol de la vida impediría que alguien fuera guillotinado o cortado en pedazos. Antes del pecado. No, o sea, el árbol de la vida, el que tenía acceso a él vivía eternamente. No. Pero el tener acceso al árbol de la vida evitaba que alguien pereciera, evitara que alguien fuera ejecutado. No. Pero es Por que eso Adán y Eva escogieron mal. pero al árbol de la vida, después que entró el pecado, ya después no tenían acceso. Claro. Por eso es que son echados del Edén, Adán y Eva. Y dice, la hermana White creo que dice, o sea que puso un ángel El ángel. para que no puedan entrar y acceder. Antes era como que podían comer de ese árbol. No, o sea. Sí, o no. Porque eran dos. Era Dos árbol de la árboles. Ah, claro. Ahí sí. El árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Ah, por eso, del árbol de la vida ellos podían comer para tener vida. Claro. Pero del árbol del bien y del mal no tenían que comer. Y de ese fue el que Eva probó y le convidó a Adán. Claro. Y ahí se pudrió todo. Y aquí estamos. Entonces, ustedes se imagínense que hubieran tenido acceso al árbol de la vida en pecado. Ustedes se imaginan la gente sufriendo sin poder terminar el sufrimiento. Porque el pecado es autodestructivo por ley de diseño. Entonces Dios lo quita por amor. Para protección. Ok. Quiero que leamos ahora el siguiente párrafo que es Cristo. Cristo es la fuente de nuestra vida, fuente de la inmortalidad. Él es el árbol de la vida, y a todos los que vienen a él les da vida espiritual. Ahí está. ¿De dónde viene la vida?
que con aquellos que no conocen a Jesús. ¿Qué pasa? No lo conozco. Ajá, desarrolla. Dios los llama de alguna manera. Porque yo creo que cada ser humano tiene, Dijiste una palabra clave y la voy a escribir antes de que se escape. Conocer y reconocer. Vos podés, sí, pero Dios dice que nos conoció antes de que el mundo fuese hecho. Yo creo que reconoces cuando dejaste de conocer. no, reconocer cuando conociste. Pero Sí. vos estás reconociendo a una persona que sí, que conociste y dejaste de ver mucho tiempo y con el tiempo transcurrido cambió y la reconoces con esfuerzo, porque no te es la misma, pareciera como que no es la misma persona. No es lo mismo reconocer que conocer. ¿Qué viene primero? Conocer. ¿Y qué es conocer? Para conocer, yo pienso que es algo también muy íntimo, porque en la Biblia usaba la palabra y conoció. Ahí está, están oyendo algo íntimo. Claro, porque vos fíjate que usa la palabra y conoció a su mujer. O sea, está hablando, o sea, usaba la palabra conocer cuando se casaban y en esa primer noche la conocía. Hoy en día no se ¿La usa. conoció esa primera noche? Bueno, en la antigüedad, hoy en día se han cambiado las costumbres. No, es poca la gente que espera esa noche para conocerse. Porque vos estás hablando de una sola palabra. No, pero yo estoy hablando de que Dios usa esa posición y conoció a su mujer cuando se casaban. Ok, o sea, es la culminación de todo un proceso relacional. A conocer. Todo un proceso relacional, y es allí donde yo quería llegar. El conocer implica todo una vaivén. Yo hablo, tú escuchas, me respondes. Y hay un... Claro, pero vos fijate también una cosa. ¿Cómo, cuántas veces, estoy hablando de la pareja, se casan y alguna de las dos no mostró todo lo que tenía dentro, porque con el tiempo es que decís, oye, yo no la conocía, terminas diciendo, porque hace cosas que no te las esperabas jamás. Porque no hubo sinceridad. Porque no pasas tiempo con la persona. Cuando uno pasa con Dios, cuando nosotros conocemos a Dios, o a una persona, pues explicar, mira, Él es Dios, y Él es así, Él es así. Pero hasta que tú no tienes un momento íntimo y pasas tiempo con Él, entonces empiezas a conocerlo realmente. Para conocer se usa en otro término, pero para conocerlo hay que... Pero fundamentado en lo que es relación. Sí. Para conocerlo hay que... Y después pasa el tiempo. No estoy de acuerdo con lo que él dice, porque vos ves que hay parejas, hay matrimonios que han pasado 20 años juntos, 20 años, 30 años, y de repente alguno de los dos
se transforma y hace algo que jamás la otra persona no se lo había esperado. Entonces transcurrió tiempo, transcurrieron 10 años, ok, 20 años, basado 30 años. en eso, ¿qué significa el conocer entonces? ¿Cuándo ocurre el conocer? ¿Cuándo se conoce a alguien? Por algo se dice que el único que conoce nuestro corazón y nuestras intenciones es Dios. Lo entiendo, pero ¿cuándo ocurre? ¿Cuándo podemos decir yo conozco a alguien? Cuando te relacionas. Pero yo a lo que voy es, ¿cómo? Entonces, si te relacionas 10 años, 20 años, 30 años, decís, es bárbara la persona, todo bien, y de repente termina haciendo algo que no se lo esperaba la persona con la que convivió. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Bueno. Porque continuamente día a día estamos eligiendo. Y esa persona eligió algo que no. Llámese X, Luis. Sí. Y es que es diferente una relación que tú tienes con una persona que con un ser humano. Es diferente una relación porque pues las personas estamos acostumbrados a reaccionar, como lo hemos dicho, por miedo, bajo diferentes circunstancias reaccionamos diferente. Entonces, pero cuando tú tienes una relación con Dios, tú estás teniendo una relación con una persona que no te va nunca a cambiar su actitud. O sea, en la relación, tú puedes cambiar, pero él no. Él lo que te diga, eso es aquí en la vida y donde sea, él siempre va a mantener lo que diga. Entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Porque es esto de lo que estoy hablando. Ya le soplaron a Alejandra, ya le soplaron a Alejandra. A ver. Claro, porque si ambas personas tienen una buena relación con Dios, entonces están bajo la ley del diseño, tienen vida. O sea, por ley de diseño, al estar en conexión con Dios, reciben su bendición. Dios está en esa relación, porque una relación de dos. Pero es que te estás alejando. Me voy. Luis empezó bien. Dios es el constante. Hay alguien que está constante. Incondicionalmente. Lo conozcas o no lo conozcas, Él está. Él se brinda. Entonces nosotros empezamos a conocerlo. Él se muestra. Empieza a mostrar. Nosotros empezamos a decidir por Él. Y es ahí donde entra, por ejemplo, escoge pues la vida. Cuando tú escoges el regalo de Dios, que fue aceptar el sacrificio de Jesús, entonces tú escoges la vida. ¿Por qué? Porque escoges aceptar el regalo que te dio Jesús y cuando tú aceptas eso, aceptas pues, vamos, la vida eterna o escoges la vida eterna. Entonces es la vida, ¿no? Claro, y del resultado de eso. Entonces, volviendo al caso de los mortales, alguien decide alejarse en esa, o esconder, ocultar, llámese X. Es una decisión de cada momento, cada día. Una decisión tan sencilla como tengo 2 monedas. Las puedo colocar en un mismo chanchito o coloco una en el chanchito y la otra la guardo. ¿Y qué estoy haciendo? ¿Estoy ahorrando o estoy invirtiendo? Y ambas van a tener consecuencias, para bien o para mal. Entonces, el reconocer cuándo ocurre, ahora sí. No sé, no sé si estoy confundido. A ver, háblame mejor. Conocer, yo siento que de alguna u otra manera las personas le han hablado de Dios y ya por eso conozco. Pero el reconocer me lleva más bien a una profundidad. Ahí está la palabra, ahí está la palabra. ¿En qué consiste la profundidad? ¿En qué consiste la profundidad? En conocerlo a él, entonces ahí sí, cuando yo conozco, yo reconozco la actitud que él me dice a mí que tengo que tener. Reconozco la actitud que me dice a mí que tengo que tener.
reconozco el resultado de estar en relación con Él. A través de las experiencias. A través de la experiencia a la que Él me llama. Porque digo, ¿cuál es el efecto? Conocer, en algún momento, alguien nos ha hablado de Dios. Y por eso conocemos. Pero ya el reconocer, vuelvo y repito, es una profundidad, es un acercamiento, es una intimidad que yo tengo con Él y conozco qué es lo que Él quiere de mí y conozco de Él también. A través de experiencias. A través, exacto, a través de experiencia. Entonces, es como el que dice, yo creo en Dios, sí, todo el mundo cree en Dios, pero ¿cómo tú le vas a creer a alguien que tú ni siquiera estudias su palabra? No lo conozco. Ajá, no lo conoce, o sea, cree, todo el mundo cree, pero que se tengan una intimidad con Él. y la intimidad ocurre después de una experiencia, de una vivencia. Ahora, vamos a hablar del caso específico bíblico de la intimidad. Acordémonos que los padres estaban bien involucrados en las vidas de sus hijos. Les enseñaban de teología y una profesión. Tanto niños como varones como niñas. Lo mismo. Conocían a sus hijos de tal manera que por eso es que a la hora de casarlos, los hijos iban ciegos al matrimonio, pero iban realmente ciegos. No iban realmente ciegos. Confiaban en la sabiduría de sus Tenían padres. una relación con los padres de tal manera que era normal para ellos decir sí, papá, sí, mamá. No fundamentados en terror y en conveniencia, sino fundamentados en que mi papá me enseñó quién yo era, me mostró cómo trabajar, cómo ganarme la vida y quién es Dios y quién es Dios en mi vida. Y por eso es que vemos en el caso específico de Abraham. Claro, vos fíjate cuando Abraham sube al monte y va con su hijo y no llevaban ningún cordero. Pero antes de eso, o después de, perdón, después de eso, sí, claro. Él Exacto. podría haberse escapado, el hijo. Podría, pero ¿por qué obedece? ¿De dónde surge la obediencia? De toda una experiencia, primeramente de Dios con Abraham y segundo, de Isaac con su padre. Uh-huh. Y no solamente, vos fijate el respeto. La hermana White dice que cuando Abraham lo puso sobre el altar para el sacrificio, él ya era Era fuerte y el padre ya era viejito, o sea que él no se resistió, él confiaba plenamente. O sea, eso es... Pero no, por eso, esto está fundamentado en una profundidad de años, Y más adelante, Abraham le dice a Hazai, al siervo, búsquele una esposa. Y le dice, búscale una esposa. Abraham le confía la tarea de buscarle una esposa. Porque el siervo era una relación de años. Ok. Quiero que vayamos. Ajá. Él dice a toda la gente, el siguiente párrafo. Párrafo de acá. Dios pudo haber destruido a Satanás. Dios podría haber destruido a Satanás. Acá, Dios podría haber destruido a Satanás y a los que simpatizaban con él tan fácilmente como nosotros podemos arrojar una piedrecita al suelo, pero no lo hizo. La rebelión no se había de vencer por la fuerza. Solo el gobierno satánico recurre al poder compulsivo. Los principios del Señor no son de este orden. Su autoridad descansa en la bondad, la misericordia y el amor. Y la presentación de estos principios es el medio que desea emplear.
El gobierno de Dios es moral y la verdad y el amor han de ser la fuerza que lo haga prevalecer. ¿Sigo? ¿O hasta ahí? ¿Por qué Dios no destruye a Satanás entonces? Hubieran quedado juntos. Porque eran visto. Sí, bueno, No pero era aquí en este mundo solamente la situación, era universal. claro, pero hay mucha gente que no lo llega a entender. Porque, por ejemplo, vos vas al Museo del Holocausto y mucha gente se cuestiona dónde estuvo Dios en permitir que tanta gente muera. El Dios de amor. ¿Dónde estuvo el Dios de amor? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios no destruye a Satanás? Y esa es la pregunta. ¿Por qué no lo hizo? Podría evidenciarse. Claro, pero, Eso es en segundo plano. pero mucha gente también te dice, Ese es un segundo pero plano. ya no tuvo suficiente. No, porque Dios amaba a Satanás también. Caliente. Satanás tuvo su oportunidad. ¿Por qué en la incepción no Porque destruye? enseño, porque Dios no destruye. Es el mal que se destruye. Dios en un momento va a Caliente, ser. más caliente. Vaya, pero- Lorena, échame agua. ¿Por qué Dios no destruye a Satanás? Esto, Ale dice que es por ley de diseño, y estoy diciendo caliente. Recordemos de que tenía que ser evidenciado. Ya se alejaron. ¿Por qué hablas con acento mexicano? Ah, Entonces, no lo destruyó porque entonces estaría destruyendo su propia creación, ¿no? no, no. Porque Una de las razones sabemos de que tenía que dejar que tomaran su libre albedrío. Sí, pero vamos adentro, pero ¿por qué? Porque, o sea, le están queriendo contestar. ¿Por qué no se detiene el mal? ¿Por qué Dios en su infinito poder no lo detiene en ese momento? El carácter de Dios estaba siendo puesto en tela de juicio. Ok, eso es después, pero vamos a decir, la premisa es el carácter de Dios. El carácter de Dios es de tal forma que Él es quien es. Él no funciona en miedo. Y si él hubiera destruido a Satanás en el mismo momento. Pero eso es después. Eso es después. Él no necesita decir yo soy poderoso. Él es. Dios es. No necesita amedrentar. No tiene que amedrentar a nadie. Lo de la evidencia, eso es para nosotros. Eso es para nosotros. Las consecuencias, eso es para nosotros. ¿Por qué? Porque recordemos cuando éramos niños, no toques no juegues con fuego. La clásica. No juegues con fósforo. ¿Verdad? Entonces, el poder, Él nos llama a decidir. Todo lo que es la evidencia de esto, por eso. Por eso es que Él nos está diciendo, ¿no? Volvemos a lo mismo. Estamos ahora en pleno siglo. Estamos en el hoy 2021. Aquí. Escoge la vida. Está diciendo es que no depende de él, depende de nosotros.
Porque decimos, ¿por qué Dios no me salvó de esto? ¿Por qué Dios no intervino? Pero Depende de nosotros. ¿Cuánto depende de nosotros? claro, lo que elijamos. Dios no nos va a forzar, Él nos invita, Él no nos va a forzar, depende de nosotros en la vida. ¿O no, Sí, David? bueno, es la consecuencia. Pero ¿qué es lo que realmente depende de nosotros? La elección. ¿Y cómo elegimos? Y por eso hablábamos hace un momento de conocer y reconocer a Dios. Al permitirnos conocerlo y reconocerlo. ¿Y cómo conocemos a Dios? Muchas veces La vivencia, o sea, Juan 15, y aquí es donde yo quiero llegar. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el mundo infierno. Digo que se ha enviado. 1:15. 1:15, sí. A ver. En la Biblia de remedio o de nosotros. En español, en español. En español. ¿Leo? Sí. ¿Todo? Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, y si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ok, ese es Juan 15, ¿verdad? Uh-huh. 1:15. Entonces, ahí está. Si estamos conectados a la vid verdadera, si estamos conectados, solo así podremos decidir para la eternidad. Si estamos desconectados, no. Entonces, mi decisión, la más importante, radica en permanecer enchufado. Lo que pase después va a ser el resultado de esa decisión y se verán los frutos. Vamos a orar. Padre de amor, gracias porque tú nos provees de todo, de éxito, de eternidad. En esta semana, ayúdanos a incluirte en todos los aspectos de nuestra vida. Te agradecemos esto en el nombre de Jesús.